Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos hoy en este programa muy especial porque tenemos a una invitada muy especial. Días pasados tuvimos la oportunidad, la señora Consuelo González Pastrana y un servidor, de coincidir en el evento de la Federación Mexicana de Lechería en Aguascalientes y pues ambos somos chiapanecos. Hemos tenido la oportunidad de ser también del mismo pueblo, que es Villaflores, Chiapas, y hemos podido también coincidir en esta actividad, ella como productora, como miembro importante de la actividad en Chiapas y representante de los productores, tanto de ganadería de leche como de quesos, representando y agrupando a varias, asesorando a empresas productoras de lácteos, y también es la secretaria de la Federación Mexicana de Lechería en México. Entonces, realmente es una mujer extraordinaria que nos engalana hoy en este programa, porque pues las historias del trabajo y del esfuerzo se tienen que contar como lo platicamos ese día allá en el evento de Femeleche y de Expoleche Gilsa en Aguascalientes. Así es que, señora Consuelito, muchas gracias, muy amable por aceptar la invitación a estar hoy con nosotros. Este esfuerzo lo hacemos para poder llegar a todo el sector de ganadería de leche en México. El propósito es profesionalizar el sector, y qué mejor que tener ahora la historia un poquito relacionada a lo que ha sido su actividad, su preparación académica, pero también su vinculación a un tema muy actual, que es el fenómeno de la crisis que se está viviendo en el sector por el gusano barrenador. Así es que nuevamente le agradezco muchísimo, señora Consuelito, por estar con nosotros hoy, y quisiera yo arrancar preguntándole cómo fue que empezó esta historia de esta gran empresaria, de esta gran mujer y de esta gran ganadera. Platíqueme desde cuando llegó usted a estudiar y cómo fue su preparación académica. Bueno, pues gran parte de mi vida desde mi niñez estuve muy relacionada con la ganadería, con el rancho. Mi papá era agricultor, sembró algodón, sembró maíz y después decidió por el ganado y bueno, yo siempre lo acompañé. Entonces lo traigo desde muy pequeña en mis genes. Me encanta el rancho, no puedo dejar de ir o salir de vacaciones más de 8 días porque me enfermo y me tengo que regresar, aunque sea de mentiras de enfermedad. Pero pues he estado prácticamente gran parte de mi vida, a excepción de los años que viví en Estados Unidos, en donde tuve la oportunidad de estudiar, de acompañar al papá de mi hijo. Él estudió el doctorado allá en entomología y control biológico de insectos, entonces también muy relacionado con lo que yo había hecho antes de irme ya a vivir a Estados Unidos por 8 años. Entonces sí, todo lo relacionado con campo me ha encantado. En la primera ocasión que me fui a Estados Unidos, pues prácticamente mis papás me sacaron de Chiapas, y me mandaron a Estados Unidos a estudiar inglés primero, y cuando regresé de vacaciones de Semana Santa a Chiapas en el 74, me fueron a buscar 2 americanos para ver si yo quería trabajar en el gusano barrenador, porque en esa época en Tuxtla Gutiérrez había muy pocas personas que hablaran inglés. Yo ya tenía mi boleto de regreso otra vez para ir a seguir estudiando, ¿verdad? Y bueno, me le planteé a mi papá diciéndole que iba yo a ganar a los 16 años, ¿verdad? Un recurso en dólares y que iba yo a trabajar con americanos. Y así fue, así le hice. Trabajé con ellos casi 2 años. Prácticamente fui yo la primera empleada de Chiapas y en Chiapas, porque ya estaban contratando en México en 1974
pues para las personas que iban a venir, ¿verdad? A ocupar los puestos, porque habían contrapartes, había un americano en un puesto y tenía el mexicano en el otro puesto. Entonces, yo trabajé los primeros 2 años, me tocó ir a los terrenos de donde estaban construyendo la planta. En mi primera etapa no la vi terminada y bueno, trabajé ahí y después me fui a Estados Unidos, me casé, me fui a Estados Unidos y me tocó casarme con una excelente persona, un agrónomo que hizo primero la maestría en, en la parte de entomología y después el doctorado en control biológico de insectos. Hoy en día pues sigue escribiendo mucho sobre los temas, tiene muchos libros y tenemos una muy buena relación. Mi hijo nació en Estados Unidos, también es ingeniero agrónomo, estudió en Costa Rica y sacó una maestría en finanzas y él trabaja también en el sector agropecuario, no tanto con ganado, sino que más con la parte agrícola. Entonces sí, me veo reflejada en mi hijo que le gusta tanto y bueno, a mí me ha tocado manejar la ganadería, los ranchos, y yo he estado en los últimos prácticamente 30 años de mi vida yendo diario al rancho. El día que no voy sufro y cuando no me puedo quedar allá sufro más. Entonces es algo que me apasiona. Me dedico a la producción de leche y también a un poco a la producción de carne con otra raza. Estoy con el Holando Cebú en leche y con Cenepol en carne. Entonces, me dedico a eso al 100. Por muchos años sembré maíz. Cuando el maíz en Chiapas se podía vender a las empresas avícolas o a otras empresas que compraban para alimento de ganado. Pero bueno, el maíz se vino el precio tan abajo que dejó de ser negocio para nosotros en Chiapas, pero sembré muchos años sorgo y maíz. Entonces hoy uno se tiene que adaptar a los cambios y adaptarse lo más rápido que uno pueda. Entonces yo ahorita estoy trabajando con puro pastoreo, pastoreo manejado, ¿verdad? Controlado. Y bueno, eso me hace muy feliz. Participo en muchas organizaciones, entre ellas, como la que usted mencionó, que es Femeleche, y he estado en Femeleche desde sus inicios. A mí me tocó estar en Chiapas desde el 2008, 2009 hasta el 2015, cuando existían en la parte gubernamental las cadenas productivas de leche desde entonces, lo que era Zagarpa. Me tocó ser presidente del sistema Producto Leche y ahí fue donde nos integramos con Femeleche, productores de todo el país. Y he trabajado muchísimo lo de la parte de los quesos. Este año tuve la bendición de poder ver todavía que le dieran al queso de Ocosingo después de muchos años de estar trabajando con ellos. La denominación, no denominación de origen, pero ahorita ya la parte del indicador geográfico, que urgía que saliera para poder pues asegurar que no se copiara ese queso en otra parte, ¿no? Entonces, ahí tuvo un gran trabajo la Universidad de la Selva, que gracias a la cercanía a Ocosingo, ¿verdad?, pudieron darles todo el apoyo y servicio para poder sacar aún más rápido ese indicador geográfico. Trabajamos mucho con otras queserías en la parte primero los apoyamos mucho con maquinaria al día, pasteurizadores, etcétera, ¿verdad? Y bueno, en Chiapas tenemos 1.600.000 diarios de leche, prácticamente todo se hace queso. Y de eso, pues viven muchas familias, mucho trabajo, mucha mano de obra contratada por esa industria a nivel estatal. Entonces, la última vez que hicimos el conteo
que están legalmente trabajando, ¿verdad? En todos los puntos, ¿verdad? Que tiene que llevar una quesería. Tenemos 122, 123 queserías en el estado de todos los tamaños. Entonces, muchas veces me dicen, pero son muy pequeños, sí, pero dan trabajo primero al productor y después mano de obra en las queserías, ¿no? Entonces sí, tenemos más de 35,000 personas ocupadas en ese rubro. Y bueno, volviendo al tema del gusano barrenador, pues hoy en día se ha vuelto otra vez un tema importante en el país y lo estamos viendo día a día. El gusano barrenador lo creíamos ya fuera de México de por siempre, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que la caída del Darién, ¿verdad? Porque Panamá tenía a todos sus inspectores con una producción de alrededor de 40 millones de moscas a la semana. Tenía a sus inspectores pues en las zonas más problemáticas en la frontera, ¿no? Hacia el sur. Pero bueno, también yo creo que no es culpa de la planta, no es culpa de los inspectores, sino que se dio toda esta salida de miles y miles de personas que venían desde el sur de Sudamérica, hicieron pedazos el Darién para poder pasar y ese era de alguna manera un control, ¿no? Entonces ahorita entró mucho ganado de Centroamérica y hasta desde Sudamérica a México y bueno, era imposible, ¿verdad?, para las autoridades controlar toda la frontera, porque toda la frontera de Chiapas se volvió accesible a todo tipo de ganado, ¿no? Entonces eso, pues por un lado ha traído economía a mucha gente que estaba batallando en Centroamérica y parte de Sudamérica como Venezuela, pero pues toda ganancia trae un costo, ¿verdad? Y el costo, pues en este caso es la parte del gusano barrenador. En octubre del año pasado, cuando venía en el centro de Centroamérica, por decir a la mitad de Centroamérica, pues a mí me dio mucho pendiente porque conozco a fondo el costo que tuvo, ¿verdad? Y el tiempo que se llevó en la primera vez la erradicación del gusano barrenador de México. Y entonces empecé a checar con amigos que ya habían trabajado ahí, que qué se podía hacer. Desafortunadamente, empezó a subir en Centroamérica en octubre, pues en México estábamos en una época difícil, una época de prácticamente elecciones, cierre de sexenio, ¿verdad? Presupuestalmente no había recursos ni quien tomara tampoco pues el trabajo, ¿verdad? Sin recursos, porque estoy segura que el personal que estaba en la Secretaría de Agricultura y Ganadería estaban pues listos y preparados para poder pues de alguna manera parar un poco la entrada o prepararse para que no entraran hasta Chiapas, pero fue en muy mal momento. Le repito, elecciones recién llevadas, nuevos directivos, cambios de presupuesto, no había dinero, y entonces yo creo que todo eso de alguna manera, no de alguna manera, definitivamente afectó que entrara el gusano barrenador más rápido, que avanzara, ¿no? Oiga, pero fíjese, o sea, gracias por toda esta reseña tan sintética de todo lo que ha sido tanto su trabajo, su experiencia, pero también su visión como ganadera y con la expertise de tener una pareja, un especialista en insectos como pareja, ¿no? Y un hijo que también lo ha vivido, y vivirlo de frente, vivirlo desde niña y todo su desarrollo como ganadera y como empresaria. Pero también algo que es de rescatar es todo lo que se vivió en aquel entonces. Era otro México, eran otras condiciones también biográficas, o sea, había
una barrera natural que era la selva tanto en Panamá como en todo Centroamérica e inclusive Chiapas y el sureste. Pues la selva es una barrera biológica natural que evitaba pues el que pudiera llegar con más facilidad la plaga, la mosca de gusano. Hoy en día pues ha habido un problema muy serio en la tala de árboles, ¿no? Ya la barrera natural se ha hecho menor y eso también ha incrementado el riesgo. Además de que, pues, ya, como usted bien señaló, es una actividad que le ha dado trabajo e ingresos a muchos, pero también ha generado costos. Ante eso, hoy, del antes a la hora, ¿cuáles pueden ser las alternativas con las cuales podemos contener este gran problema y cómo ve usted la actividad, no nada más de lo que el gobierno tiene que hacer, sino de lo que los mismos productores, ganaderos y todos los involucrados en la cadena tienen que involucrarse? ¿Qué es lo que usted ve como un área de oportunidad? Pues mire, de entrada creo que hay un problema ahorita de comercialización del ganado que viene de fuera de Centroamérica, porque no hay una venta. Al mismo tiempo, todo este ganado se iba para el centro del país y norte del país. Entonces, Estados Unidos ha cerrado pues prácticamente su frontera a ganado terminado, que tampoco, ¿verdad?, es justo para los productores de estados norteños, ¿verdad?, que pues ellos ahorita también han estado batallando para poder enviar el ganado que ellos enviaban ya terminado a Estados Unidos o de media ceba, ¿no? Entonces, yo creo que la parte del gusano barrenador de alguna manera ha frenado muchísimo el paso, porque desde el control, ¿verdad?, sanitario del ganado, pues ya están poniendo más barreras. No que estén evitando totalmente todo el paso, porque pues desafortunadamente hay muchas entradas a Chiapas, ¿no? Que aunque la autoridad no que no quiera, sino aunque quisiera, no puede hacerlo, porque es una frontera muy porosa. Ya tenemos una frontera muy porosa que pues antes no existía. Estamos hablando, si nos referimos al gusano barrenador, pues antes, inclusive para cuando estábamos trabajando en el gusano barrenador y en la movilización de ganado, tenían en esa época el gusano barrenador nada más 3 puntos de tener que cubrir. La salida a Cintalapa, que era un lugar donde nada más se checaba, ahí no se controlaba, se controlaba el ganado, ¿verdad?, el que pasaba, y se revisaba nada más contra gusano barrenador. En esa época no se revisaba la parte de facturas por el personal del gusano barrenador, y de ahí poco ganado se movía en la costa, porque pues era muy difícil moverlo ya de Oaxaca a México o de Chiapas a Oaxaca, conociendo en esa época, y usted conoce perfectamente las carreteras de esa época. Y el otro lado era la salida, era Ocosingo, hacia Tabasco y hacia Campeche. Cuando había Ocosingo antes del 94 era el municipio en Chiapas que más movía ganado, por su tamaño y por las condiciones de pastoreo, que tenían excelentes posteros, zonas de comida, ¿no? Entonces, una de las salidas más fuertes era de Ocosingo, con una cantidad de ganado muy fuerte. Tuve la oportunidad de estar con don Jaime Coutinho cuando fue presidente de la Unión Ganadera, y a mí me tocó recorrer todas las asociaciones ganaderas como directora de la movilización de ganado en la Unión Ganadera. Entonces tuve esa oportunidad de conocer todas las salidas, todas las mañas de las guías sanitarias, que antes venían con 2 copias, entonces le metían un papel en medio y pagaban una parte y lo demás se iba, ¿no? Entonces, el trabajo que hice en la Unión Ganadera pues me ayudó mucho más a conocer también toda la movilización de ganado en el estado.
y bueno, en la selva pues prácticamente no pasaba nada, ¿no? Porque pues estaba todo lleno de árboles y era más difícil manejar en la selva el ganado. Entonces los lugares eran los tradicionales de Campeche a Tabasco. Tabasco, pues ahí tuvo su gran frigorífico muchos años, ¿verdad? Y tenían capacidad de matar mataban alrededor de 800 o 1000 animales. Entonces era una salida de Chiapas, toda la zona norte, pues vendía ya sus novillos ahí en Tabasco, ¿no? Entonces sí, eso los diferentes pues responsabilidades de trabajo que he tenido me han permitido conocer el estado. Con lo de las queserías igual, hemos trabajado muchísimo por muchos años en capacitación en muchos municipios donde hay queserías. Yo le comentaba, o sea, las queserías en Chiapas generan más de 35,000 empleos diarios. Entonces, sí, tenemos, hay de todo, ¿verdad? Hay queserías muy buenas, hay otras medianas y otras muy pequeñas, pero todas aportan a los pequeños poblaciones y a los municipios, ¿verdad? Pues trabajo, ¿verdad? Mano de obra y bueno, ganancias también para toda la comunidad, porque tienen también productos lácteos para comer, ¿no? Entonces, claro, sí tenemos diferentes cuencas lecheras, usted las conoce, son 3. Una está en la zona de la Frailesca, sigue siendo una cuenca fuerte, ya no tan fuerte como antes, pero sí muy fuerte, sí sigue siendo fuerte. La cuenca que tenemos en la costa, que también pues es de las más fuertes, desde Arriaga hasta prácticamente Mapastepec, y en la zona norte, ¿verdad? Hacia Pichucalco, Juárez, desde Ocosocautla hacia arriba. Ocosingo está volviendo a tomar fuerza, porque pues por todo el problema de Ocosingo de los 90s, pues muchos ganaderos tuvieron que bajar su hato ganadero, y con eso bajó bastante la producción, específicamente de leche. Hace 2 años me estaban buscando varios queseros que querían leche para el queso de Ocosingo, que se les vende también. Pero bueno, sí les conseguimos leche en la zona de la Frailesca, pero nos dimos cuenta que el queso de Ocosingo solamente funciona con leche de Ocosingo. Claro. Entonces, sí, no, yo les dije, bueno, no creo que les funcione, pero yo les consigo. Y sí, les conseguí la leche, vinieron por la leche a la zona centro de Chiapas, se llevaron la leche para el queso, pero bueno, tuvieron que hacer otro tipo de queso porque el de Ocosingo, el tradicional nomás no da. Y es con la pastura y el clima de Ocosingo, ¿no? Entonces, sí, he estado siempre, es un tema que siempre me ha apasionado. En casa de mis papás siempre hicimos queso. Pocas veces vendíamos la leche a queseros. Entonces, mientras yo estuve con ellos, siempre iba yo por la leche y vendíamos parte de la leche cuando no había todavía las leches de caja que hoy hay en día. Sí, las bolas las hacían en casa de mis papás con ollas, ¿no? Y botes. Dejaban su bote reservado y nosotros al otro día yo traía la leche, y era un negocio mío y de mi mamá. Y mi papá nos decía, oye, por lo menos tengo para mis cigarros el fin de semana, porque decía que no le dábamos dinero, ¿no? Pero bueno, he estado en eso, entonces es un tema que conozco, ¿verdad? De la elaboración de los quesos hasta la venta de ellos, y tuve una quesería. En el 94 la tuve que cerrar por problemas también que usted conoce en el estado de inseguridad, y pero hemos sido los dos, disculpe que le interrumpa, pero hemos sido los dos también víctimas. Sí. Mi padre también tuvo una finca cafetalera en el 94, bien, después del movimiento zapatista. La quitaron, sí, y pues quedamos con una mano adelante y otra atrás, y pues digo, esos fenómenos en Chiapas han marcado la vida de muchas familias, de muchas empresas agrícolas. Así es. Y fíjese que en el caso del 94,
Pues hasta el 94 nosotros vendíamos muy bien los quesos, nos poníamos de acuerdo con el esposo de mi amigo Pepe Trejo, que también vendía, y nosotros nos vendíamos a los hoteles, ¿no? Pasteurizábamos y vendíamos a los hoteles, y nos iba muy bien, pero en el 94 también entró a Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, el Sams, y bueno, empezaron los hoteles a comprar en Sams y nosotros a buscar otro nicho de mercados, ¿no? Entonces sí, pues como dicen, le he pedaleado no solamente a la producción de leche, sino que también a la comercialización. Hoy en día pues ya se la vendo yo a una industria y eso pues es un poquito más tranquila, ¿no? Para uno, ya no anda uno buscando hacer el queso, nada más hago el queso cuando mi hijo tiene antojo de un queso que le hago botanera, se lo hago, pero de ahí ya no hacemos. Sí, pero creo que escuchar toda esta narrativa de lo que ha sido tu esfuerzo como ganadera, como empresaria, pues es también un aliciente para muchos ganaderos que hoy en día, pues también con esta situación que luego se complica para poder comercializar la leche, pues este es esta es la constante en este sector, el qué hacer y cómo comercializar el producto y sacarle el máximo. Sí, así es. En Chiapas sí tenemos, pues usted lo conoce perfectamente, sí ese problema. No hay falta de compra de leche porque tenemos una industria muy fuerte, ¿verdad? Algunas en pañales, otras muy avanzadas. Ahí el problema muchas veces viene con la parte del precio de la leche, ¿no? Por la leche también en polvo. Afortunadamente hemos trabajado también mucho en Chiapas, trabajamos y nos entendemos perfectamente bien porque ha vivido todo el secretario del campo, que es Marcos Barba, es un amigo de toda la vida prácticamente, y juntos pues enfrentamos muchos casos de comercialización con la leche. Él fue el primero que se animó en el año 2000 a abrir un centro de acopio de Liconza en Juárez, Chiapas, que hasta hoy sigue funcionando. Y bueno, a mí me tocó abrir el de la costa, ¿verdad? Hace 4 o 5 años o más. Y eso nos da también, a veces se molestan conmigo los productores de queso, les digo, no, a ustedes también les conviene, porque Liconza, con el precio que paga, y tenemos dos beneficios en las zonas. Uno, que hay un precio bien pagado, ahorita arriba de 11.50 en Liconza, y otro, pues en automático la leche tiene que ser de calidad, tiene que entregar una leche buena, fría, y eso, pues Liconza de la Costa estaba cerrado, me tocó abrirlo con la que fue aquí directora de Liconza, la licenciada Amparo, hace como tal vez 6, 7 años, y ahorita volvieron a echarlo a andar, lo están echando a andar y está funcionando. Y es un regulador de precios, no pretendemos que todo se vaya a Liconza, pero sí que regula el precio en las zonas, ¿no? Pero no solamente el precio, sino que apoye a la industria quesera a recibir una leche de mejor calidad, porque también están enseñando al productor a entregar una mejor calidad de leche con lo que pide Liconza para poder pagar el precio que está pagando, ¿no? Entonces, sí hay mucho trabajo que hacer. Me encanta el trabajo de la cadena productiva. Me siento verdaderamente, no siento que sea trabajo. Para mí es gozo estar con ese tema, ¿verdad? Sí, sí, es muy perceptible esa gran pasión y esa gran... Y pues ya para cerrar esta entrevista, me gustaría preguntarle qué medidas cree usted que se deben tomar para controlar o erradicar la plaga de gusano barrenador en estas condiciones. Pues mire, primero lo que se requiere es, yo creo que un poco más de presupuesto para que las autoridades en cada estado puedan trabajar con un mejor presupuesto, con un mejor mecanismo de detección, ¿verdad?
Eso sería el primero, es presupuesto, porque sin presupuesto pues no pueden moverse mucho. Lo que son los comités de sanidad pecuaria, por lo menos el de Chiapas, lo encabeza Paíno Ornelas de la Costa, ahorita es presidente. Están haciendo, junto con el gerente, muy, muy buen trabajo, pero igual, o sea, si no hay recursos, no hay cómo, mandaron vehículos y todo, y sí se está trabajando, pero al nivel que está creciendo, ¿verdad? Porque realmente hay muchos productores que desconocen lo del gusano bernador porque no les tocó ese tiempo, entonces no están revisando bien el ganado. Entonces hay mucho trabajo por hacer, lo están haciendo tanto SADER como la Secretaría del Campo, como el Comité de Sanidad Pecuario, las uniones ganaderas están totalmente pues sumergidas en el tema, ¿verdad? Pero creo que si seguimos trabajando así, pues vamos con todas las comunicaciones que hay ahora, es como que hay más avance que como era cuando iniciamos acá en Chiapas, ¿no? Entonces sí hay comunicación, sí hay trabajo, sí mandaron recursos y vehículos del gobierno federal. Entonces, pues todo es ir viendo que en la frontera no nos entre tanto ganado. Para mí esa es una parte importante, ¿no? Claro. Pues, señora Consuelo, quiero agradecerle muchísimo esta entrevista. Ha sido muy, muy, de muchos recuerdos bonitos también. El que recordarme allá de tierra y sobre todo un reconocimiento a todo su esfuerzo, su trabajo y su colaboración. Muchas gracias por participar. No, al contrario, gracias. Y es un gusto enorme platicar con coterráneos que conocen el tema, conocen mi pueblo, conocen mi estado y me da un gusto enorme saludarlos. Gracias y vamos a estar en comunicación y la vamos a invitar para más programas. Gracias, aquí estoy a la orden. Que tengan muy buena tarde. Buenas tardes. Muchas Saludos. gracias. Saludos. Hasta luego. Gracias. Listo, André. Listo.